Buenos días, amados hermanos, nuevamente con mi hermana Débora, aquí en la radio Ebenecer de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, amados hermanos, para todo el mundo y también a través de las grabaciones, ¿sí?, que está saliendo para los 5 continentes. Damos gracias a Dios, hermanos, como decimos todas las mañanas, que no nos cansamos de dar gracias a Dios por su infinita misericordia para con nuestras vidas, ¿sí?, para cada uno de ustedes, amados hermanos que están escuchando, cuánto amor de Dios por nuestras vidas. Como Dios siempre, hermano, nos alerta, siempre Dios nos está hablando con tanta paciencia, amados hermanos, nos exhorta, nos enseña la palabra, nos enseña la revelación de la palabra, nos enseña lo que es este mundo espiritual que camina junto con este mundo carnal, ¿verdad? Pero al lado nuestro sabemos que hay ángeles, pero también hay demonios, ¿sí?, que nosotros no los vemos. Si Dios permitiera ver a cada uno de nosotros, hermanos queridos, muchos de nosotros no soportarían ver con los ojos espirituales el mundo que nos rodea, ¿verdad? Muchos no aguantarían. Hermanos, yo me acuerdo siempre a mi suegra, una mujer de ayuno, de oración, de clamor, amados hermanos, y donde Dios le había dado un don especial. Ella salía a la calle y veían los demonios en las personas, veían los demonios, ¿sí? Y ella siempre decía, hermano, que no era fácil, cómo Dios encerró, ¿verdad?, que nosotros no viéramos el mundo espiritual, que camináramos por fe. Pero ella nos contaba cómo veía los demonios en las personas, cómo veía en las calles a los demonios. Y ella le pedía al Señor, Señor, auméntame la fe para poder ver lo que tú me estás mostrando y enseñar y hablar, hermanos queridos. Nosotros estamos viviendo en un mundo paralelo entre lo espiritual y lo carnal. Por eso nuestro Señor nos da la palabra, nos enseña la palabra, nos exhorta para que aquel mundo de las tinieblas no nos atrape, porque Jesús nos libertó. Al que yo libertara sería verdaderamente libre. Su sangre de nuevo pacto nos compró, ¿sí? Estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, pero caminando en el reino de las tinieblas, ¿verdad? Porque el mundo le pertenece a Satanás. Como le dijo a Jesús, si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Él engañó a Eva, engañó a Adán, ¿verdad? Fue más culpable Adán, como digo yo, siempre que Eva. Porque Adán tenía que haberle dicho, mira, Eva, esto no lo podemos hacer, a Dios no le agrada, no lo hagas, ¿verdad? Pero Adán fue sumiso, ¿sí? Quiso honrar a su mujer y le entregó a Satanás el mundo, ¿verdad? Dios le había dicho que se enseñoreara sobre todos los animales, sobre las tormentas, sobre todo Adán y Eva. Y cuando la mujer es engañada, el hombre cae, amados hermanos, le regalan la tierra. Todo lo que Dios le había prometido a Adán y Eva, se lo regalan a Satanás. Por engaño, pero lo engañó. Por desobediencia, Adán, sabiendo que la mujer era el sexo más débil, sabiendo que salió de la costilla de él tenía que haber dicho, no, Eva, no, a Dios no lo podemos defraudar. Si él dijo que no, es no, ¿verdad? Por eso tuvo más culpa Adán que Eva. Por eso dice la palabra, por un hombre entró el pecado al mundo, pero por otro hombre salió el pecado, que fue por Adán y luego por Jesucristo, que nos trajo a libertad. Y hermanos, si nosotros entendiéramos y comprendiéramos, como dije al principio, ¿verdad?, que somos el reino de la luz dentro del reino de las tinieblas, para libertar a los cautivos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, pero que no pertenecemos a las tinieblas. Somos embajadores en cadena de Jesucristo. Nuestra patria es nuestra patria celestial. No es cada país que nosotros vivimos.
Aquí nosotros estamos como embajadores del reino de los cielos, por la gracia y misericordia de Dios, no porque valgamos algo, amados hermanos. Pero mi suegra podía ver el mundo espiritual. Era un don especial que Dios le había dado a ella. Y ella llegó un momento que le decía al Señor: Señor, no permitas que yo siga viendo todo esto, porque causa dolor y causa tristeza, Señor, lo que tú me muestras. Entonces, cuando Dios, hermano, vuelvo a repetir, cuando Dios te exhorta a través de la palabra, es porque no tienes que darle al enemigo derechos legales, para que él empiece a gobernar tu vida. Nosotros tenemos que vivir, sí, como dice el Señor, ser santo porque yo soy santo. Si el Señor te dice que podemos ser santos, hermano, podemos ser santos. Y como siempre explico, santo significa apartado de, amados hermanos, apartado del mundo de las tinieblas, apartado del mundo, porque el mundo está bajo las tinieblas. ¿Y cuántos cristianos no quieren entender esto? Pero yo estoy en el mundo. Sí, estás en el mundo, pero no podés participar del mundo. Por eso nosotros debemos entender y comprender, hermanos, el mundo espiritual que se vive. Hoy escuchaba a una hermana que había sido vampira. Y hay dos clases de vampiro, decía ella. El que te absorbe, ¿sí? Que te saca el poder, las ganas de vivir, que siempre estás cansado, siempre estás cansada. En el mundo espiritual existe esa clase de vampiro. Y ahí explicaba y desarrollaba el tema uno que Dios lo usa en liberación de una manera espectacular. Espectacular lo que hablaba esa mujer. Pero también hablaba que ella también había sido vampira, ¿verdad?, de chupar la sangre. Y se había casado con 3 demonios. No voy a estar dando los nombres de los demonios, hermano. Y uno de ellos, todas las noches, hacía relaciones sexuales con ella, todas las noches. Y la misericordia de Dios, que Dios la libera, tenía miles y miles de demonios, amados hermanos. Legiones de demonios, como sabemos que unas legiones son de entre 4 y 6.000 demonios, hermanos. ¿Se acuerdan cuando en Génesis dice que las hijas de Dios habían hecho relaciones con los ángeles caídos, amados hermanos? Y de ahí nacieron los gigantes. Bueno, hermano, cuando nosotros no queremos conocer la profundidad del mundo espiritual, vamos a andar arriba del agua. Vamos a andar arriba del agua. Por eso nosotros debemos saber y comprender que hay miles y millones de almas que están entre rejas, en celdas espirituales, donde Cristo vino a hacerlos libres. Hacerlos libres. Muchos piensan que solamente con la palabra de Dios alcanza. Pero la Biblia te dice: la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir eso, hermano? La palabra es Espíritu, sí. La palabra es a Dios, inspirada por el Espíritu Santo, sí. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para sacar aquellas almas que están en tinieblas, que están en el catolicismo, que están en la brujería, que están en el espiritismo, y que Cristo las ama. Y que Cristo las ama. Debemos de entender, ¿verdad?, que sin ayuno, sin oración, las almas no son libres. Porque no alcanza con la palabra.
somos cómodos. Somos cómodos. Hermano, lo que pudre los yugos, lo que rompe las cadenas, lo que quita los velos y las vendas mágicas, como dice el profeta Ezequiel, es la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios. Pero ese poder hay que buscarlo. Pedid y os dará, buscad y hallaréis, y todo el que pide recibe, y el que busca halla. Si somos malos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Una cosa es cuando yo me entrego a Cristo. Automáticamente el Espíritu Santo viene a mi espíritu y paso a ser templo del Espíritu Santo. Pero el Evangelio es poder, pero es para el que lo busca. Es para el que lo busca. No alcanza con la palabra sola. Dios nos da 3 armas que siempre las explico y las enseño. El ayuno, la oración y la palabra. Las 3 tienen que caminar homogéneas. La mayoría de la iglesia lo que tiene es palabra y un poquitito de oración. Y se olvidan del ayuno. Amados, debemos de entender que Cristo nos llamó para deshacer las obras del diablo. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y te usa a ti y me usa a mí y usa a Débora para libertar a los cautivos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Hoy hablaba a las 5 de la mañana, hermanos, en Arregla tu vida con Dios, ¿no? Cómo Dios trató con mi vida. Cómo Dios trató con mi vida. Dios me saca del catolicismo. Nos casamos con la sierva por la Iglesia Católica. El facha, como le dicen ustedes, el Fabián, fue bautizado por la Iglesia Católica. Mauricio fue bautizado por la Iglesia Católica. Y ahí nos entregamos a Cristo. Tuvimos que pedir perdón a nuestros hijos, romper esas cadenas, ese pacto, ¿verdad? Con esa vela y con esas gotas de agua que habían hecho los curas sobre mis hijos. Me acuerdo, hermano, yo lo dije acá en los primeros días de la radio, hermano, cuando me fui a casar, me enteré, ¿sí? Nosotros éramos muy amigos de un cura que había, muy degenerado el cura acá en Las Piedras, muy degenerado. Pero degenerado. Y yo era más degenerado que ese cura, así que saquen la cuenta. Nosotros estábamos en la escuela industrial, delante de allí de la Iglesia Católica, donde entran para estudiar. Hoy es la Casa de la Cultura, no sé lo que es hoy. Hermanos, íbamos a jugar al básquetbol. Y él es el que tenía la llave de todo eso. El cura Nelson, le digo más. Te digo el nombre. Y nosotros para ir a conseguir la cancha, para jugar al tenis no, al voleibol o al básquetbol, él nos pedía que trajéramos jovencitas para hablar con él. Fíjense la mentalidad del cura. Y a nosotros, reos como éramos, ¿qué nos importaba? Y hablábamos con aquellas muchachas más flojas y se las llevábamos al cura. Y se las llevábamos al cura Nelson. Y nosotros jugábamos todo bárbaro allí. Entonces, hablando con ese cura, allí, antes de conocer a la sierva del Señor, amados hermanos, él decía que el cura más viejo, que era el que estaba a cargo de la iglesia de acá, si vos le pagabas más para el casamiento, él, en vez de hablar 10 minutos, te iba a hablar media hora. Y yo fui al cura, no me acuerdo el nombre de ese cura viejito, y fui y le dije, mire, yo quiero hacer casamiento, papá, ¿cuánto me sale el casamiento? Y me dijo, tanto por esto, tanto por lo otro, si querés ser primero o si querés ser segundo, tercero en el casamiento, yo te aconsejo, me decía el cura, ¿sí?, que seas entre el segundo y el tercero. Y yo le decía, ¿pero por qué? Porque lo demás adornan la iglesia, me decía.
Y más bien te conviene ser el tercero, me decía. ¿Por qué? Dice, porque ahí yo puedo hablar más, porque lo otro me limita la hora. Ah, estaría buenísimo. Y para ser el tercero, ¿cuánto me sale? Ah, me sale tanto. Y para ser el primero me sale tanto, y para ser el segundo me sale tanto. Y yo, terrible reo, quería que el cura se pusiera a hablar. Y le digo, bueno, quiero ser el tercero. Me dice, mirá, para ese día podés ser el segundo. Y si no tenemos que cambiar de día, le digo, no, el día no lo voy a cambiar. Le pagué y habló como media hora, hermano. Yo era católico cerrado, amados hermanos. Mi madre era evangelista, pero yo me crié siendo un reo y dentro de la Iglesia Católica. Y hermanos, el primer día que vengo acá a la radio, ¿sí? Y yo le digo del corazón, le tenía asco a esa institución. Y daba gracias a Dios porque Dios me había sacado de ahí, ¿verdad? Y uno predicaba, y uno ya era pastor, y predicaba, pero siempre mirabas aquello con asco, olvidándote que había almas que Dios amaba entre ellos. Y no estoy hablando de ecumenismo, no te pases para el otro lado. No estoy hablando de ecumenismo. Me acuerdo que el primer día que yo vengo a la radio, vinimos con la sierva del Señor y ya tenía que hacer unas compras en el centro de Las Piedras y no había lugar por ningún lado y me pongo allí, hermanos, creo que es en Soca la calle, de Devoto, la primer calle a mano derecha, doblé, dejé allí el auto y viene una monja viejita cruzando la calle de la comisaría La Cuarta. Y cuando va pasando por el lugar fúnebre allí, hermano, el Señor me habla y me dice esto: si se muere, se va al infierno. Si se muere, va al infierno. Para todos aquellos consiervos que no quieren hablar del infierno, porque dice que causa temor hablar del infierno, el Señor me dijo, si se muere, se va al infierno. Me acuerdo que mis piernas temblaban. Me acuerdo que le decía al Señor, ¿y qué le hablo? ¿Qué le digo? No sabía qué decirle. Miraba que se acercaba a donde yo estaba dentro del auto y tenía un crucifijo en el pecho, pero no sé, como de 15 centímetros. Yo miraba eso y me daba asco, porque es abominación a Dios. Y se venía acercando y yo estaba temblando dentro del auto. ¿Qué le digo? ¿Qué le hablo? Y cuando va a llegar ya a la puerta, le digo, hermana, tengo que hablar con usted. Y me dice con un amor tremendo, sí, mijito. Y se acerca a la ventana del auto. Digo, tengo que hacerle una pregunta. Sí, mijito, hágame la pregunta que quiera. ¿Usted recibió a Jesucristo como su Salvador? Yo amo a Jesús. Es el Hijo de Dios. Yo le estoy haciendo otra pregunta, hermana querida, le digo. ¿Usted aceptó a Jesucristo como su Salvador? ¿Usted lo confesó con su boca que el Señor, siendo Dios, se despojó de su gloria? Como dice la palabra, y le nombré, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestades hecho Hijo de Dios. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y le hablé los versículos bíblicos, y me dice, la verdad que nunca lo hice, nunca lo confesé. Y vos sabe que Dios me habló, mientras usted me venía, que tenía que hablar con usted, porque Dios la ama. Y la monja se puso a llorar. Dios quiere recibir a Jesucristo como su Señor. Y lloraba ella y lloraba yo, hermano. Y le agarré las manos, yo sentado en el auto y ella parada. Y hace la confesión de fe. Y esa monja viejita de lente, me acuerdo, hermano,
me dice, ¿puedo hacer algo por usted? Y ahí me asusté, digo, ¿qué va a hacer por mí? Y no le podía decir que no. Salga del auto, mi hijo, me dijo. Y me abrazó, me puso contra su pecho. Dice, usted no sabe lo que yo sentí hoy, acá, en esta vereda. Tuve un encuentro con el Señor, lo que me estoy sintiendo dentro mío, por haber aceptado a Cristo. Y aquella hermana, hermano, me abrazó, me besó. Si pasaba algún pastor, dice, pero este es un ecuménico. Pero yo obedecí la voz de Dios. Que si se moría, se iba al infierno. Nunca más la vi. Y abrazada a mí me dice, mi hijo, ¿quién es usted? Yo soy un siervo de Dios, que escucho la voz del Espíritu Santo para hablarle a las almas. Me dice, puede orar por mi familia, puede orar por mi familia. Hermano, fue un gozo tan grande de ver que una mujer en una secta como es la Iglesia Católica, derramadora de sangre inocente, unida a los reinos de la tierra, Dios tiene almas para rescatar. Dios tiene alma para salvar de entre los católicos. Dios tiene alma para salvar de los brujos. Dios tiene alma para salvar de los macumberos. Dios tiene alma. Él no quiere que nadie se pierda. Él vino a libertar a los cautivos. Hermano, y cuando escuché a esta mujer hoy de mañana, a esta muchacha, que el diablo le hacía tomar sangre, amados hermanos, y explicaba las dos clases de vampiros que hay. Cuando tú te encontrás que no tenés fuerza, que no tenés ánimo, son espíritus en forma de vampiro. Una explicación tremenda. Estamos viviendo en un mundo espiritual, hermano. Por eso cuando Dios te dice, la amistad con el mundo es enemistad para Dios. No te unas en yugo desigual. Y el yugo desigual no es solamente el hombre que te vas a casar o la mujer que te vas a casar. El yugo desigual son todas aquellas personas que tienen al espíritu del anticristo en sus vidas. No te unas. No hagas sociedad. No te unas. Jesús caminó entre los pecadores. Se sentó a comer con ellos. Pero nunca se unió a ellos. Nunca. Y tú tienes que entender esto como siervo, como sierva de Dios, como obrero de Dios, como diácono, portero. Y todos los hijos de Dios. Por algo Dios dice que la amistad con el mundo es enemistad para Dios. Y nosotros somos tan santos y tan buenos que no nos importa arrimarnos al mundo, hermano. Y Dios está llamando una iglesia santa. Dios está llamando una iglesia pura. Una iglesia apartada. Jeremías, símbolo de la iglesia en este momento. Cuando la iglesia se empezó, hace 30 años atrás, a deslizar por la metafísica, por la psicología, por la nueva era, esa apostasía tan grande, cuando la iglesia se empezó a deslizar hace 30 años a esta parte, amados hermanos, Dios, ¿sí?, tenía un grupo fiel y remanente para que en este momento habláramos la verdad. La amistad con el mundo es enemistad para Dios. Estamos en el mundo,
pero no pertenecemos al mundo. Cuando tú te apartas del mundo, Jesús te lo dijo bien claro, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, y Jeremías, símbolo de esta iglesia apóstata, tuvo que venir el Señor y decirle: Jeremías, Jeremías, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Símbolo de la iglesia apóstata. Hermanos, Dios no quiere, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, hagamos alianza con el mundo. Porque el mundo ya tiene su espíritu, el espíritu de las tinieblas. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué concordancia hay entre Dios y Belial? Dice la Biblia. Estamos viviendo en un mundo de tinieblas. Por eso estaría bueno que el Señor abriera los ojos a su pueblo, como hizo con mi suegra, para que viera los demonios en cada persona. Hoy nosotros vemos personas, ¿verdad?, de hace años, lo estamos viendo, hablando sola en la calle. Hoy se disimula más porque están los celulares. Entonces vos no sabés si está hablando por el celular, ¿verdad? Se disimula. Pero hermano, ¿sabés la cantidad que hay de la gente que habla sola en las calles? Y son demonios. No las personas, son demonios que están en esas personas. Por eso, si Dios abriera los ojos a los jóvenes, a los no tan jóvenes, y pudieran ver el mundo espiritual que nos rodea, y cómo Dios nos exhorta para que ese mundo espiritual no entre nuevamente en nuestro corazón. Ni Babilonia ni Egipto, hermano, puede entrar en nuestro corazón. Desechar las obras del diablo. Por eso Dios te exhorta. Por eso Dios te habla. Pero claro que no es lindo la exhortación. Claro que no es lindo la exhortación. No es lindo. Porque te hace ver tus errores. Y allí en Juan dice que amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Despreciaron a Jesús. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Amaron más las tinieblas porque la luz te trae los pecados ocultos que tú tienes en el corazón. Ahora, si no te arrepentís de tus pecados, no arrepentimiento, que es otra cosa, remordimiento es otra cosa. Hay que tener arrepentimiento, que cause dolor en nuestro corazón haberle fallado a Dios, a nuestra familia, a nuestros hijos, a todos aquellos que nos rodean. Amados hermanos, hoy tenemos que arrepentirnos para que Cristo nos haga libre. Que Dios, hermano, nos abra los ojos espirituales para saber que la iglesia no puede entreverarse con el mundo, ni traer fuegos extraños al altar. No se puede traer fuegos extraños al altar. Hermanos, en el grupo de fe mandé ayer para que vieran los pastores. Un pastor, amados hermanos, entre comillas, un pastor de Satanás. Ay, no toque a lo ungido, Tomasino, un pastor de Satanás. ¿Sí? Dios le mandó poner tacos altos. ¿Lo viste?
Hermanos queridos, tengo la foto, saqué la foto, se la mandé a los hombres de fe. El lunes tenemos reuniones y bueno, digo yo, aquel que venda zapatos, que nos traiga todos zapatos con taco alto. Y la gente los sigue, tan ciegas. Vi otra mujer, entre comillas, pastoras del diablo. Ah, Tomasino, toque los ungidos, tengo que decirte la verdad, hermano. Que se hizo la muerta, ahí en el púlpito. Y que los diezmos y la ofrenda la hacían resucitar. Y la gente venía con dólares y le ponían arriba el cuerpo de ella. Y se hizo la muerte y resucitó. Le llenaron el cuerpo de papeles, de plata, de dólares. Amados hermanos, así está viviendo mucho pueblo de Dios, siendo engañados, ciegos y guías de ciegos. Pero alguien se tiene que parar en la brecha y decir, hermano, esto no es de Dios. Confunden a los que van entrando. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. En Brasil, iglesias de lesbianismo, de homosexualismo, han cambiado, torcido la Biblia, hablando que fulano era homosexual, mengano era homosexual. Amados hermanos, que Jesús era un adúltero. Y engañan a los escogidos. Doctrinas de demonios, dice la palabra, que engañarán aún a mis escogidos. Por eso Dios te exhorta. Por eso Dios te enseña que tenés que agarrarte de la palabra. Tenés que escudriñar, tenés que leerla. ¿Por qué engañan así? Porque no leen la palabra. ¿Por qué no oran pidiendo el bautismo para que Dios les revele la palabra? Y el infierno los está esperando. Por eso tenemos que clamar mucho por esas almas que están desviadas. Tenemos que orar mucho para que Dios toque sus corazones y tengan un encuentro personal con Él. Y venga el temor de Dios a sus vidas. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a ir a un corte con mi hermana Débora y enseguida volvemos.